Este sábado asumieron sus bancas varios diputados y senadores que no tienen ningún tipo de experiencia legislativa ni parlamentaria. Sobre todo para ellos, pero también para los otros integrantes del Poder Legislativo, se viene desarrollando desde el 4 de febrero y hasta fin de este mes el llamado Taller de Diálogo Parlamentario en el marco de la transición legislativa. Entre otros puntos, se aborda cómo redactar proyectos de ley y qué aspectos hay que tener en cuenta al trabajar justamente en iniciativas legales. Sobre esa experiencia en particular vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Óscar Sarlo, abogado, doctor en diplomacia, catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad de la República, ustedes lo conocen, integrante de las tertulias de En Perspectiva. Óscar, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, gracias a ti. Este taller de diálogo parlamentario es una iniciativa del Poder Legislativo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es bastante amplio, tengo acá el listado completo, ¿no? Por ejemplo, hay un módulo sobre la democracia como proyecto político y teórico en construcción, otro sobre los nuevos contextos regionales y globales. También se trabaja sobre política y representación, técnica legislativa, de eso vamos a charlar contigo, control de constitucionalidad y convencionalidad, negociación política en el ámbito parlamentario, el presupuesto nacional, la agenda de desarrollo sostenible y la acción parlamentaria en la región, el presupuesto nacional con perspectiva de género, los derechos humanos y la labor parlamentaria. ¿Desde cuándo existe este tipo de talleres? Bueno, coincide prácticamente con mi vinculación con el PNUD, que fue invitado para formar un equipo, digamos una especie de consultoría para este trabajo. Que yo recuerde, trabajamos en las tres últimas transiciones, ¿no? O cambios de gobierno. O sea, es algo relativamente nuevo. Bueno, sí. Estamos hablando del siglo XXI. Esto es una práctica del siglo XXI. ¿Y por qué es importante la existencia de talleres de este tipo, además con esta extensión a lo largo de un mes? La pregunta puede tener una respuesta obvia, pero me gustaría escuchar la tuya. Bueno, la motivación originaria era algo muy saludable, que era la gran renovación digamos, del cuerpo de representantes que había traído el crecimiento de algunos grupos políticos que tomaban asiento, digamos, en el Parlamento por primera vez, ¿no? Es decir, recordemos que en el 2005 se produce un cambio muy grande en la composición del Parlamento, porque hay una alternancia importante de partidos políticos, ¿no? Y eso trajo una aparición de mucha gente que no tenía ninguna experiencia previa, inclusive poca experiencia en la política de representación, digamos, que es toda una cuestión distinta que la política de participación o el activismo, cosas por el estilo. Y ahora se advierte que sucede algo también de este mismo tipo, ¿no? Es decir, hay un gran cambio, una gran rotación de personas que acceden a la representación parlamentaria y que no han tenido ninguna experiencia previa. El fenómeno cabildo abierto es muy claro en ese sentido, ¿no? Bueno, va por ahí un poco, pero no solo, la verdad que uno ve esto es un signo de una fortaleza del sistema político que, por un lado, es muy interesante, muestra que está muy saludable, y por otro lado, claro, genera esta necesidad de transferir experiencias, y ya, digamos, no solamente transferir experiencias que lo podrían hacer los líderes anteriores, sino que esa experiencia tamizarla con la reflexión teórica y la reformulación técnica para sacar conclusiones más concretas de la experiencia, ¿no? Vayamos al taller en el que a ti te toca participar. Técnica legislativa, presentación de proyectos de ley. ¿De qué se discute allí? Bueno, acá la técnica legislativa es
es una disciplina que está muy extendida e institucionalizada en los países desarrollados, ¿no? Y en muchos países de América Latina también ya tienen como institucionalizado esto. Eso tiene que ver con justamente la aplicación de recomendaciones que surgen de la más antigua experiencia legislativa, es decir, cómo evitar errores, si es que queremos legislar seriamente, cómo se pueden evitar errores y cómo se puede obtener la mejor eficacia de la legislación, ¿no? sin deteriorar el instrumento. Esta es un poco la cosa. Eso es muy vasto, porque tiene muchas aristas, pero básicamente tiene que ver con un circuito, digamos, virtuoso de la legislación que debería tomarse en cuenta desde la proposición legislativa, o sea, la formulación de proyectos, cómo discutirlos, cómo reflexionar sobre la necesidad o no de legislar, después cómo negociar, cómo redactarlos y finalmente cómo evaluar el cumplimiento o no para modificarlos si fuera necesario, ¿no? Esto último es muy interesante, pero ¿se hace? ¿Existe la evaluación de los proyectos una vez que se convirtieron en ley y ya tienen un tiempo de vigencia? Bueno, acá hay que aclarar lo siguiente. Primero, la técnica existe, es muy conocida, y en nuestro país hay quienes la dominan, y es una cuestión de decisión política hacerlo, y sobre todo de cambio de cabeza, porque en el siglo XIX se creía que las leyes se hacían para regir eternamente, ¿no? En la actualidad, la idea es que toda ley tiene una parte de ensayo y se aprende por ensayo y error. Por lo tanto, es razonable que las leyes se evalúen dentro de un tiempo razonable, como puede ser 2 años, 3 años, en fin, cómo se ha ido su aplicación. En nuestro país existe una oficina, dentro de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, que hace este tipo de tarea desde ya hace varios años y que la realiza como parte de la evaluación de las políticas públicas. Uh-huh. Entonces ahí sí, en algunas leyes se hace, pero lo interesante o lo crucial, digamos, es que debería ser una tarea que el propio Parlamento asuma, quizás como parte de un sistema de evaluación de impacto, en el cual tendrían que formar parte de autoridades independientes, ¿no? No puede ser el mismo legislador o el mismo Poder Ejecutivo el que se evalúe, porque eso no toma Estado público, ¿no? Este aspecto podría incorporarse a esa iniciativa que lanzó el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, ese programa de modernización legislativa. Bueno, lo estaba escuchando y ese programa está bien orientado en el sentido que está pensando, por ejemplo, en actuar sobre la iniciativa legislativa, buscando evitar la precipitación, digamos, el impulso de legislar, sino hacerlo un poco más prudente. Eso me parece importante, y en eso que le escuché mencionar, no conozco en detalle esto, conozco algo de la anterior iniciativa que él mencionó, pero digamos, sí lo de tomar parte o darle injerencia a organismos independientes como pueden ser las universidades. De hecho, la Universidad de la República tiene en este momento un programa que está empezando a desarrollar esta herramienta en una parte muy específica, que tiene que ver con la calidad de las leyes, no exactamente con el impacto, pero eso sería importante, generar un espacio de evaluación de las leyes con injerencia, porque hace falta cuestiones técnicas, ¿no? Relevar mucha información, no es una tarea fácil, pero la interpretación de esos datos, todo eso requeriría un espacio con cierta independencia. Supongo que debe haberle sorprendido a los nuevos legisladores este concepto, ¿no? El de que hay que evaluar las leyes y probablemente muchas de ellas no son para siempre. Bueno, eso sí, yo creo que sí, y buscamos ir por el lado de provocar un cierto shock, para llamarle la atención de que esto no era
no era quizá lo que traían desde los preconceptos, ¿no? Una cosa que yo hice mucho hincapié, igual que otros compañeros del equipo, de que en la actual concepción de la legislación no puede ser vista, el aprobar una ley no puede ser vista como una orden que se le da a la sociedad para que haga o no haga tal cosa. Es una concepción perimida y que no va con el sentido que tiene hoy la legislación. Legislar hoy es contribuir políticamente y técnicamente también a la conformación de normas jurídicas. Y las normas jurídicas no son órdenes, no son preceptos simplemente, ¿no? Porque requieren de la interpretación de otras autoridades que son los que en definitiva lo harán aplicar o no. Por eso estaba muy bien lo que decía el diputado Martín Lema también, de que hay una gran cantidad de leyes, yo hice mucho hincapié en esto también, que tienen cumplir una función meramente política, digamos. Sí, ¿cuántas veces se saca una ley para pasar un mensaje, ¿no? Por ejemplo. Y nada más. Y eso ha sido una de las fuentes de contaminación. Se puede hablar tranquilamente de esto porque eso lo hicieron todos los partidos políticos, lo han aplicado. Es una de las creencias que reinan en el Parlamento, de que la ley tiene un poco esa función también. Y yo no digo que no se pueda hacer, digo que hay que asumir de que eso degrada la autoridad de las leyes, afecta la credibilidad del Parlamento y hay que sopesar, como toda desviación de una norma, digamos, racional, hay que sopesar cuáles son los beneficios y los inconvenientes que genera. Así que ahí hay efectivamente ahí hay una tarea que realizar. Otra recomendación importante que ustedes hayan hecho, y cuando digo ustedes, me refiero a quienes estuvieron a cargo de este taller, ¿no? Sí. Porque estabas tú y estaba por otro lado la doctora Yanela Bardazano, ¿no? Sí, sí. Hemos trabajado también, nosotros discutimos y armamos todo este programa desde hace varios periodos, también con Gerardo Caetano y con otros politólogos, es decir, tratamos de reflexionar la legislación en toda su complejidad, ¿no? Esto tiene aspectos políticos, aspectos sociológicos, aspectos jurídicos, desde luego, pero es complejo, ¿no? ¿Alguna recomendación en particular que te parezca bueno citar ahora de todo lo que charlaron? Bueno, yo diría que todo esto fue bastante bien entendido, creo que tomaron debida nota, como para reflexionar, ¿verdad? ¿Había una buena asistencia? Yo creo que sí, que hubo una buena asistencia, siempre pasamos de los 100 asistentes, quiere decir que iban legisladores electos, pero también asesores, ¿no? Que son una parte importante de la labor, porque obviamente yo fui muy claro en señalar que una de las acusaciones que se hacen siempre a la baja en la calidad legislativa, se dice que es porque hay pocos abogados legisladores. Y esto no es cierto, yo lo tengo muy bien estudiado y esto no tiene nada que ver, porque el problema de la calidad legislativa se ha quebrado, digamos, ha irrumpido con fuerza, no porque haya abogados o no, sino porque privan criterios políticos que hacen un campo de disputa la forma de redactar las leyes. Y en eso, por más que alguien tenga título de abogado, si el partido manda aprobar una fórmula X o no, es la que manda, y entonces ahí es donde se generan los problemas. Te pregunto en particular, para ir redondeando por hoy, por el problema de la eventual inconstitucionalidad de un proyecto. Bueno, eso digamos que dio lugar a yo estaba acompañado, no era ni siquiera la parte más importante, de dos relevantes constitucionalistas, que eran Martín Rizzo y Correa Freitas. Dio lugar a un intercambio sobre el tema de la inconstitucionalidad y la mesa organizadora nos había propuesto reflexionar sobre qué experiencia sacar de las declaraciones de inconstitucionalidad, bueno, cómo se podían prevenir. Y ahí hubo interesantísimo aporte. Algunos de los colegas que son constitucionalistas, yo no lo soy, yo soy un investigador, digamos, de las prácticas institucionales, no soy constitucionalista, pero digamos, vengo observando estas cosas. Y la verdad que
tuvieron una reflexión muy sincera que creo que lo sorprendió a todos. Porque, por ejemplo, Correa Freitas señaló de que después de repasar toda la experiencia en materia de inconstitucionalidad, hay que concluir de que en la Constitución existen, digamos, puntos opacos que no son pasibles de control de constitucionalidad, y ellos han habilitado a una cantidad de reformas o modificaciones de la Constitución por vía legislativa, no con este nombre, pero sí en la realidad, porque se aprueban leyes que después no pueden ser objeto de declaración de inconstitucionalidad en virtud del diseño que tiene la Constitución. Es decir, si el Parlamento aprueba una ley que modifica la forma de capitalizar empresas privadas por el Estado, y bueno, esas leyes, en la medida que la inconstitucionalidad requiere que sea reclamada por alguien que tenga un interés directo, personal y legítimo, si no aparece ese alguien, la Corte no se puede pronunciar. Como hay casos en los que la inconstitucionalidad no se puede reclamar. Claro, porque digamos que el sistema que adoptó el Uruguay en 1934 y que se mantiene, tiene un diafragma muy cerrado, ¿no? Dice, solamente se podrán plantear la inconstitucionalidad por quien tenga un interés directo, personal y legítimo. Y esto implica, siempre se ha interpretado, tiene que ser alguien que reciba un daño directo de la ley. Si esto no se produce, y eso tiene que ver con toda la parte de creación institucional, y por eso hay cantidad de leyes que no pudieron ser declaradas inconstitucionales, aun cuando se apartaban de la interpretación tradicional. Yo no digo que se aprueben leyes inconstitucionales, esto es otro error. La inconstitucionalidad no es una mancha que tienen ciertas leyes, como quien tuviera una mancha en el ojo, ¿verdad? Es decir, no es algo que se pueda observar de antemano. La inconstitucionalidad es el resultado de una interpretación que hace alguien, un cuerpo legislativo o un profesor que cree que para él es inconstitucional. La inconstitucionalidad solo resulta cuando lo declara la Corte. Por lo tanto, cuando decimos que una ley es inconstitucional, lo que queremos decir, me parece que puede ser declarada inconstitucionalidad porque contraviene una interpretación tradicional. Pero esa interpretación la Corte la puede cambiar y puede declarar constitucional una ley, o puede declarar que no puede actuar y por lo tanto queda consolidada. Por este camino se han aprobado muchas leyes y sobre todo una práctica muy grande que es la de legislar mediante la ley de presupuesto. Ah, claro. Que es una especie de ley de urgencia que tenemos todos los años, ¿verdad? Y ahí se meten una cantidad de cosas que estarían, entre comillas, prohibidas por la Constitución. Y sin embargo se aprueban, todos los partidos lo usan, se han aprobado códigos, delitos, registros, de todo. Y bueno, eso es una práctica que la Corte avala y por lo tanto yo, que no tengo ninguna obligación de presentar angelicalmente al derecho, digo que la Corte, el sistema uruguayo permite una cierta flexibilidad en la Constitución. Y entonces puedo decir que cuando los partidos políticos que representan la soberanía en el Parlamento están más o menos de acuerdo en obrar de determinada manera, eso termina siendo, digamos, imposible no imposible, pero digamos, en la práctica termina siendo reconocido por la Corte. Esto generó un poco de desconcierto, pero es la más pura, resulta el más puro análisis, ¿no?, histórico de lo que ha sido la práctica y la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte. Oscar, realmente creo que valía la pena esta charla y da para extenderla mucho más, pero nos quedamos con algunos apuntes, con algunas características de estos talleres de diálogo parlamentario en el marco de la transición legislativa, que hasta fin de mes tienen lugar con la organización del Poder Legislativo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Volvemos a charlar contigo en cualquier momento, acá mismo, en las tertulias. Bueno, un gusto. Chao, hasta pronto. Chao, hasta luego.